Saludos cordiales a los señores ganaderos, criadores de ganado Brahman y participantes en el programa de evaluación de mejoramiento genético que impulsa la Corporación Ganadera con la cooperación de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú de Costa Rica y del INTA. Yo soy Jorge Camacho, asesor técnico del programa para la corporación, que trabaja en este programa desde el año 2001, que se inició hasta la fecha. Este es el segundo video sobre el tema. En el primer video explicamos la importancia de la evaluación genética, cómo se realiza a grandes rasgos, por qué debe realizarse. En este segundo video nos vamos a concentrar en cómo interpretar los resultados de la evaluación genética. Cada ganadero recibe un reporte y una base de datos con las evaluaciones para varias características de todos sus animales. Y la idea de este video es, a grandes rasgos, decir cómo se interpreta y cómo se utilizan los resultados de la evaluación. Así que vamos a empezar. Muy bien. Recuerden del video anterior, que lo tienen disponible, que todas las evaluaciones genéticas las presentamos, y en general en el mundo se presentan, como DEPs, que quiere decir diferencia estimada de la progenie, y cada animal y cada característica evaluada tendrá un DEP, es decir, una diferencia estimada de la progenie. También para recordarles, recuerden que la diferencia estimada de la progenie, o DEP, es la diferencia genética promedio que esperamos para un animal en particular y para una característica en particular, que será una diferencia ya sea en kilogramos de peso o en centímetros de circunferencia escrotal, dependiendo de la característica que estemos hablando, entre la progenie de un animal específico y el valor de la DEP promedio para la característica en estudio de los animales nacidos en un año base de referencia. Nosotros estamos usando el año 2005. ¿De acuerdo? Esta diferencia genética o DEP suponemos que está libre de la influencia del manejo, de la finca, del clima, etc. Es decir, de todos los factores no genéticos. Visto de otra forma, si tenemos una escala con un valor 0 en el año de referencia, es decir, tomamos como base el DEP de los animales nacidos en el año 2005 y suponemos que ese es el punto 0 y contamos a partir de ese punto. Entonces, si un animal para una característica de peso, por ejemplo, tiene un DEP positivo, es decir, superior a 5, eso lo que quiere decir es que entre más grande sea el valor de ese DEP en kilos, mayor valor genético tendrá ese animal para transmitirle a su progenie y para esa característica. Ahora, si un animal tiene un DEP negativo, eso quiere decir que transmitirá un valor genético negativo a su progenie. ¿De acuerdo? Entonces, en general, buscamos DEPs positivos y lo más elevados posible, tanto para características de peso como para características de circunferencia escrotal que también evaluamos. Muy bien,
Aquí le presento una pequeña parte de un reporte de los DEPs. Entonces vean, aquí omito alguna información que ustedes tendrán, quién fue el creador, quién fue el último dueño, etcétera. Tampoco, vean que aquí también tengo un número clave, es decir, los animales están numerados de una forma en la que nosotros los trabajamos, es decir, que ni yo tengo idea, cuando estoy haciendo la evaluación, de cuál es el animal. Solo sé que ese animal nació en el 2008, por ejemplo, el primero, y que en la secuencia de ese año correspondía al animal 843. Es decir, que nadie en el proceso conoce quién es, cuando estamos haciendo la evaluación, de quién es ese animal, ni de qué finca viene, ni nada. Bueno, en la zona coloreada tenemos distintos DEPs. Tenemos el DEP, por ejemplo, este primero, en amarillo, de peso al nacimiento, y generalmente a la par del DEP tenemos la exactitud, que eso es el grado de confianza que podemos tener en este DEP. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a los DEP de peso al destete. Aquí los marqué con rojo, con un recuadro rojo. Entonces ahí tenemos una serie de animales, machos y hembras, y tenemos los correspondientes DEP para peso al destete. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos, por ejemplo, el primer animal, que es un macho, y ese otro macho que señalé ahí con una flecha roja, el 2003, 1260. Vean que el primer animal, el 2008, 0843, para peso al destete directo, tiene un DEP de 3.29 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que esperaríamos que la progenie de este animal tenga, en términos genéticos, 3.29 kilos más que el promedio de los animales nacidos en el 2005. Y si vemos, por ejemplo, el animal 2003 1260, vean que ese tiene un DEP para peso al destete directo de 7.84 kilogramos. Es decir, que este tiene una diferencia mayor que el toro anterior al que hicimos referencia. Es decir, que en este ejemplo, el toro 2003 1260 es genéticamente superior en 4.54 kilogramos que el toro 2008 43. Si yo tuviera que escoger entre esos dos toros, escogería este 2003 1260 porque tiene un DEP para peso al destete más grande. ¿De acuerdo? En este caso que el 2008 0843. Si ustedes se fijan en esos mismos dos toros, por ejemplo, vean para peso al año. Para peso al año, ese toro tiene 8 kilos y algo. Y el otro toro tiene 3 kilos y algo. ¿Qué quiero decir con eso? Que un animal que tiene un DEP elevado para una característica superior al de otro toro, puede que no mantenga esa ventaja para otra característica. Así que hay que poner atención a eso. ¿De acuerdo? Vean que además, por ejemplo, para peso al destete, que fue lo que hice de ejemplo, vea que el primer animal tiene una exactitud de 0.60. El máximo de exactitud es 1. Mientras que el otro animal tiene una exactitud de 0.85. Es decir,
que este animal, para peso al destete, no solo que tiene un DEP mayor que el primero, sino que tiene una mayor confiabilidad. Pasemos ahora a hablar un poco de la exactitud. Ahí marqué la exactitud con un recuadro rojo y vamos a tomar los mismos dos animales. ¿De acuerdo? Entonces vean que el primer animal es positivo, tiene un D positivo para peso del destete y tiene una confiabilidad, una exactitud importante de 0.60. Sin embargo, el otro toro no solo tiene un mejor DEP, sino que tiene una mayor confiabilidad. Es decir, que cuando yo digo confiabilidad, ¿a qué me refiero? Es decir, que probablemente en la siguiente evaluación, cuando tengamos más información, el cambio en el DEP de un toro con mayor confiabilidad, el cambio que sufra para arriba o para abajo será menor que si tiene una confiabilidad más baja. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hay que hacer, si yo quiero tener seguridad en el valor del DEP de un animal, me tengo que fijar en la confiabilidad. Y recuerden que la confiabilidad, entre más cercana a la unidad, mejor. ¿Qué indica, por otra parte, la confiabilidad o la exactitud? Lo que indica es que las DEP se estimaron con mayor y mejor información. Por lo tanto, el cambio que esperaríamos en ese DEP en futuras evaluaciones será más pequeño. Aquí me copié un cuadro que me parece interesante con respecto a este tema de las evaluaciones genéticas de Cebú en México. Ellos tienen una tabla que me pareció muy apropiada. Entonces, para interpretar la exactitud, cuando una DEP para cualquier característica tiene un valor menor de 0.40, eso significa que ese DEP se estimó con relativamente poca información, lo que significa que ese DEP con una exactitud menor de 40 muy probablemente cambiará cuando se tenga más información. Y cuando digo cambiará, puede ser que sea más grande o puede ser que sea más pequeño. Cambiará. Entonces, el riesgo que uno toma cuando decide usar un animal con un DEP con una exactitud pequeña, menor de 40, es un riesgo alto. ¿Un riesgo en qué sentido? En que ese animal, en una futura evaluación, cuando tenga más información, podría ser peor o podría ser mejor. Pero, digamos, corremos el riesgo. Cuando tenemos animales con exactitudes de 40 a 0.59, es decir, o menos de 60, ¿qué es lo que tenemos? Lo que concluimos es que sí tenía algún nivel de información, probablemente requiere para obtener una mayor confiabilidad un mayor número de registros de la progenie, y el riesgo que se corre al seleccionar un animal con una exactitud en su DEP mayor de 0.40 hasta 0.60 es moderado. Es decir, que conforme crece la exactitud, conforme crece la confiabilidad, el riesgo de que ese DEP cambie cuando se tenga más información en futuras evaluaciones es más pequeño. Aquí les presento a continuación un cuadro que puede ilustrar mejor eso. Aquí tengo todas las características que evaluamos: peso al destete, peso, digamos, el D para leche, que ahorita explico de qué se trata.
el peso al año, la circunferencia escrotal al año, etc. Y estos son los posibles cambios en los DEP, que pueden ser positivos o negativos, en evaluaciones futuras, de acuerdo a la exactitud. Entonces, vean el DEP, por ejemplo, para peso al destete, el primero que tenemos aquí, pero el comportamiento es igual en todas las características, en el sentido de que conforme crece la confiabilidad, se reduce el probable cambio. La magnitud en la que se reduce depende de la característica. Pero, por ejemplo, el peso al destete, si tenemos una confiabilidad, una exactitud de 0.05, digamos así, del 5%, el DEP puede cambiar incrementándose o reduciéndose en 3.95 kilos en la siguiente evaluación. ¿De acuerdo? Mientras que un animal con un DEP, digamos para peso al destete, con una confiabilidad de 0.50, esperaríamos que el cambio hacia arriba o hacia abajo sea de 2.07, inferior al caso de una exactitud de 0.05. Y vean, si tenemos una exactitud de 0.80, ya el cambio hacia arriba o hacia abajo sería inferior al kilo. Entonces, la conclusión general es que conforme crece la exactitud, esperaremos un cambio de menor magnitud hacia arriba o hacia abajo en los DEP de ese animal en futuras evaluaciones cuando se tenga más información. Este es un cuadro al que ustedes tendrán acceso en sus evaluaciones y que lo podrán aplicar a sus DEPs. Ok, ahora voy a hacer una referencia rápida a cuáles son las DEF que estimamos en la evaluación genética. La primera que evaluamos es el peso al nacimiento, la DEP para peso al nacimiento. El peso al nacimiento se suele tomar como un indicador de dificultad al parto. Es decir, que pesos elevados al nacimiento suelen estar asociados a problemas al parto. Por lo tanto, no es tan deseable seleccionar para tener mayores pesos al nacimiento, porque eso puede incrementar los problemas al parto. En la evaluación del año 2019-2020, tuvimos DEPs para peso al nacimiento entre menos 2.11 kilos y 2.82 kilos. Es decir, que este fue el mínimo y este fue el máximo. ¿Qué podemos decir en términos generales? Que no interesa incrementar desde el punto de vista genético el peso al nacimiento. Es decir, que si queremos poner atención en el DEP para peso al nacimiento, deberíamos buscar DEPs cercanos a cero. Es decir, que no promuevan un mayor crecimiento del peso al nacimiento por las razones que les expliqué de problemas de parto. No obstante, probablemente, como si nos interesa que se incremente el peso al destete o el peso al año o el peso al año y medio, como esas características están genéticamente relacionadas, entonces es probable que haya algún crecimiento en el peso al destete. Después tenemos el peso a 205 días. También hacemos estimación de DEPs para el peso a 205 días, que lo asociamos con peso al destete. Entonces, para el peso a 205 días, hacemos o estimamos tres distintas DEP. Una DEP para peso al destete, que llamamos directo, que ya vamos a ver que se atribuye a los genes de crecimiento que le transmite el toro o la vaca a su progenie. Después tenemos
un DEP leche, que a pesar de que lo llamamos leche, realmente no se refiere a litros de leche, sino que se refiere a kilos de peso al destete provocados por los genes de leche que tienen los toros y que tienen las hembras y que transmiten a su progenie. Aunque la leche solo se podrá ver en el caso de las hembras. Y después también calculamos para peso a 205 días un DEP que se llama materno total, que incluye el efecto materno, ya sea por genes de crecimiento o por genes de leche. Ya les voy a mostrar un gráfico que pretende aclarar el tema. Entonces, la DEP para peso destete directo predice el efecto de los genes de crecimiento del animal que va a transmitir a su descendencia. El DEP para leche o el DEP leche predice en kilogramos de peso a 205 días el efecto de los genes para producción de leche del animal que heredará su progenie. Es decir, un animal le hereda genes para leche a machos y a hembras, pero esos genes solo podrán manifestarse en las crías hembras. Y el DEP materno total lo que intenta predecir es, en kilos de peso, el efecto de la madre, tanto vía genes de crecimiento como vía genes de leche. La siguiente lámina intenta aclarar el asunto. Muy bien, supongamos que tenemos un reproductor. Vamos a decir un macho. Ese macho tiene unos genes, aquí dibujé, digamos, 4 cromosomas para ilustrar a los genes, a información genética. Ok, y vamos a hablar de los DEP para peso a 205 días de ese reproductor. ¿De acuerdo? Ok. Ese animal, ese reproductor, dará progenie. En esa progenie habrá tanto machos como hembras. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué le transmite ese reproductor a su progenie? Tantos machos como hembras. Pues de sus genes para crecimiento, el reproductor le transmite a sus hijos y a sus hijas la mitad de sus genes para crecimiento. El efecto sobre el peso al destete, sobre el peso a 205 días, de esos genes de crecimiento, de la mitad de los genes de crecimiento que le transmite el reproductor a su progenie, es el efecto en el peso a 205 días, es lo que llamamos el DEP de peso al destete directo. ¿De acuerdo? Ok. Pero ese toro, ese reproductor en particular, le transmite también a su progenie, hijos e hijas, le transmite genes para leche. De los genes para leche que ese toro tiene, le transmite la mitad a sus hijos y la mitad a sus hijas. ¿De acuerdo? Ok. Para ver el efecto de esos genes de leche, tenemos que fijarnos en las hijas del reproductor. Entonces, bueno, a eso, a la mitad, al efecto de la mitad de los genes que el reproductor le transmite a su progenie, es lo que llamamos el DEP para leche o el DEP leche. ¿De acuerdo? Recuerden que no es que no mide la leche, sino que mide el crecimiento a 205 días debido a los genes para leche que transmite este semental a su progenie, tanto machos como hembras, pero que podemos visualizar en las hembras. Entonces, aquí tenemos una hembra, hija de este reproductor. Esa hembra
cuando tenga una cría, es decir, este sería un nieto del semental. Este nieto, ¿qué recibe? Pues recibe de su madre la mitad de los genes. Es decir, que si yo me voy hacia atrás, este ternero lo que tendrá de los genes de crecimiento de su abuelo es solo una cuarta parte, la mitad de lo que recibió la mamá. Y la mamá recibió la mitad, es decir, la mitad de la mitad, un cuarto. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí lo que tendríamos es la mitad del peso al destete, la mitad del DEP de peso al destete, que es lo que le llega al nieto del abuelo a través de la hija. ¿De acuerdo? Ok. Pero esta hija, además de transmitirle a su hijo una cuarta parte de los genes de su abuelo, también producirá más o menos leche de acuerdo a los genes de leche que recibió de su semental, de su padre. ¿De acuerdo? Entonces, si esta vaca produce más o menos leche, hará que el ternero tenga más o menos peso a 205 días. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nos falta un DEP. Ya tenemos el DEP para peso al destete directo, el DEP de leche para peso a 205 días, y el siguiente es el DEP para el efecto materno total. ¿Qué es el DEP materno total? Pues el DEP materno total es la suma del DEP leche. Vean que todos los DEP son del toro. ¿De acuerdo? El DEP materno total de este toro, ¿cuánto será? Pues será el DEP leche, la mitad de los genes que transmite ese toro para producción de leche, que solo se expresará en sus hijas, más la cuarta parte de genes que le transmite este animal, este semental, a sus crías, a sus nietos. Es decir, la mitad del D para peso directo. Es decir, que la mitad del D para peso directo más el DEP leche es lo que llamamos el DEP materno total. Espero haber aclarado un poco el asunto de los DEP. El DEP, digamos, el peso a 205 días es el más complejo de los que nosotros tratamos, porque calculamos 3 distintos DEPs para ese caso. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los valores máximos y mínimos de los DEPs de la evaluación 19-20 para los 3 DEPs asociados a peso a 205 días. Vean que el peso al destete directo varió entre menos 7,33 y más 8,61 kilos. El DEP leche, o que llamamos leche, varió entre menos 5,8 kilos y más 8,38 kilos. Y el materno total varió entre menos 8,6 y más 9,62 kilos. Después tenemos otros 3 pesos, otros 3 DEPs para peso. Peso al año, 365 días. Peso a 18 meses, 550 días. Y peso a 2 años, 730 días. Entonces, el DEP para peso a 365 días, lo que predice es el efecto en kilogramos a esa edad, debido a los genes para crecimiento del animal
que transmitirá su progenie. Y lo mismo pasa para los otros pesos. El DEP para peso a 550 días predice el efecto en kilos genéticos a 550 días debido a los genes de crecimiento del animal que transmitirá su progenie. Y el DEP a 2 años predice el efecto en kilogramos a los 2 años debido a los genes para crecimiento del animal que transmitirá a su progenie. ¿De acuerdo? Esta característica la empezamos a medir este año, así que tenemos muy pocos datos todavía para el DEP a 2 años. Ahí tenemos los DEPs mínimos y máximos para esas 3 características. Para peso al año, los DEP variaron entre menos 8.23 y más 8.19. Para peso a 550 días, variaron de menos 13 a más 16. Y para peso a 2 años, 730 días, variaron entre menos 4 y 6.27. También hacemos DEPs, también estimamos DEPs para circunferencia escrotal al año, a 18 meses y a 730 días. Recuerden que la circunferencia escrotal es una característica importante, por una parte, y por otra parte es fácil de medir. ¿Por qué es importante? Bueno, porque digamos tiene que ver con la capacidad reproductiva de los machos, por una parte. Pero por otra parte, y quizás más interesante, se sabe en otras especies y en las mismas especies y en los mismos bovinos, que los machos, los padres con mayor circunferencia escrotal, tienden a producir hijas más precoces en términos sexuales. Es decir, las hijas de machos con mayor circunferencia escrotal tienden en promedio a tener un inicio de su vida reproductiva a menor edad. Entonces, los DEP para las circunferencias a distintas edades lo que hacen es predecir el efecto en centímetros de circunferencia escrotal a la edad correspondiente debido a los genes de crecimiento del animal que transmitirá a su progenie. Entonces, tenemos DEP al año, tenemos DEP a los 18 meses y tenemos DEP a los 730 días, es decir, a los 2 años. Ahí están los DEPs mínimos y máximos de la evaluación correspondiente al 2019-2020. Vean que para la circunferencia al año está desde menos 0.8 centímetros hasta 1.08 centímetros. Circunferencia a 550 días está desde menos 2.7 centímetros hasta más 2.07. Y a 730 días está desde menos 1.87 centímetros a más 1.05 centímetros. Muy bien. Esos son básicamente los DEPs que nosotros calculamos. En la primera evaluación que hicimos, comentaba en el video anterior que cuando yo explicaba todos estos DEPs, un ganadero levanta la mano y me dice, mire, no me cuente cuentos. No me diga cuánto sacó el hijo en matemáticas, cuánto en ciencias, cuánto en estudios sociales. No, dígame cuál fue la calificación final promedio. Bueno, lo que me estaba diciendo el ganadero era que sería muy útil tener un valor
global. Y entonces, de eso trata el mérito genético total. El mérito genético total es un índice que obtenemos a partir de los DEPs para pesos a distintas edades y para circunferencias escrotales a distintas edades. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Para cada animal se combinan de una forma especial los valores de los DEPs, ¿de acuerdo? Y eso da origen al mérito genético total. ¿Qué es lo que pretende? Reflejar el valor genético del animal en función de los DEP estimados, y aquí les aclaro que no consideramos el peso al nacimiento, dado que no queremos incrementar el peso al nacimiento, por lo que mencionábamos en su momento, no incluimos el DEP de peso al nacimiento en el mérito genético total. Entonces, el mérito genético total viene a ser como un promedio de los DEPs de los que hablé antes, excepto el DEP de peso al nacimiento. El mérito genético total usa los DEP estandarizados. Vean que ahí tenemos DEPs en kilos y tenemos DEPs en centímetros. Los DEPs en kilos para los pesos y los DEPs en centímetros para las circunferencias. Entonces, ¿cómo es que los combinamos? Pues lo que hacemos es dividir cada DEP por la variabilidad de la característica correspondiente y entonces ya podemos combinarlos. Por eso es que los méritos genéticos totales no tienen unidades. Los DEP de peso tienen, y por otra parte, no todo tiene el mismo peso. El conjunto de los DEP para peso le damos una importancia del 70% y los de circunferencia escrotal un 30%. ¿De acuerdo? Para esta evaluación, el mérito genético total mínimo fue de 0.33 y el mérito genético total máximo fue de 0.49. Si nos interesa mejorar el conjunto de las variables, entonces deberíamos usar el mérito genético total y entre más alto, mejor. Muy bien. Esto es la información que ustedes reciben. Y ahora, digamos, quiero hacer una pequeña comentario sobre cómo usar esa información, además de la que ya les he mencionado. Recupero una frase que cité en el video anterior de Lord Kelvin, un físico matemático inglés. Los grados los grados de temperatura en la escala absoluta son grados Kelvin que se le dedican a este señor. ¿Qué fue lo que dijo Lord Kelvin? Lo que Lord Kelvin dijo es que lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, como nosotros intentamos hacer mejora genética, nos cae como anillo al dedo este pensamiento de Lord Kelvin. Entonces, lo primero que un creador de ganado puro, de ganado Brahman registrado, lo primero que tiene que decidir, que tiene que definir en términos de Lord Kelvin, es qué característica desea mejorar. El peso al destete, el peso al año, el peso a los 365 días, a los 18 meses, es decir, 550 días, o el peso a los 2 años. O una circunferencia escrotal al año, a los 18 o a los 2 años. O puede optar por
querer mejorar todas esas características. ¿De acuerdo? Lo primero que tiene que tener claro es qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere mejorar. El siguiente paso sería identificar a los animales genéticamente superiores para las características que le interesa mejorar o para el conjunto de las características. Entonces, necesitaríamos medir el valor genético de los animales y eso ya lo tenemos, es lo que hace el programa de evaluación. Es decir, que en términos de Lord Kelvin ya tenemos las mediciones. Tenemos DEPS y tenemos el mérito genético total. Así, y también tenemos la confiabilidad o exactitud sobre esas DEPS. Entonces, sabiendo qué característica queremos mejorar y teniendo las herramientas, llamemos DEPS o mérito genético total y las exactitudes, tenemos todo para tomar decisiones apropiadas. La siguiente cosa en que uno tiene que pensar es, bueno, recuerden que nosotros evaluamos animales que ya no existen incluso, pero que dejaron crías. Es decir, en la evaluación genética usamos todos los datos del pedigrí, tan lejos como podamos. Entonces, animales que ya están muertos, pero que aportaron información. Entonces, a la hora de nosotros tomar decisiones para el mejoramiento genético, tenemos que pensar, bueno, de todos esos animales, ¿cuántos están disponibles? ¿Cuáles son los animales que tengo vivos en mi finca? O animales que no están vivos, pero que tengo material genético disponible. Por ejemplo, semen u óvulos congelados. Esos son sobre los que tenemos que tomar decisiones. Entonces, si lo que quiero es mejorar el peso o la circunferencia escrotal a una determinada, uso los DEP correspondientes a SA. Y entonces tendría que escoger los animales con DEP más elevados y con exactitudes más elevadas. Si lo que quiero es mejorar el crecimiento en general, y cuando digo esto, estoy hablando de pesos a distintas edades, excepto nacimiento, y pesos o circunferencia escrotal a distintas edades, pues entonces puedo usar como criterio el mérito genético total. Entonces, escogería los animales con mayor mérito genético y me fijaría en las exactitudes de los DEPs que componen o que corresponden a ese animal, el que tenga mayores exactitudes para un mérito genético total elevado, digamos, serían los escogidos. Entonces, en mejoramiento se suele hacer una distinción que es para los criadores de ganado registrado. Es decir, si yo quiero generar sementales para mi propia finca, que van a ser, digamos, los padres de los futuros sementales, entonces me voy a la pura crema. Es decir, si lo que quiero son seleccionar animales para que me generen toros para mí, toros para la finca, toros para el rebaño, entonces tengo que fijarme en los toros que tengan mayor valor genético y debería parearlos con las vacas que tienen también mayor valor genético y mayor exactitud. Es decir, para obtener lo mejor, cruce lo mejor de los machos con lo mejor de las hembras. ¿Y por qué hacemos esto? Porque somos machistas. Bueno, de alguna manera. Recuerden que el impacto de un toro en el rebaño es mayor que el impacto de una hembra. Simplemente porque en términos fisiológicos,
un macho puede dejar más crías que una hembra. A pesar de que ahora hay técnicas que han mejorado mucho, digamos, ese aspecto en términos de las hembras, con la transferencia de embriones y ese tipo de cosas. Pero imagínense, por ejemplo, usando inseminación artificial, cuántas crías puede dejar un macho. Es decir, por eso es que para producir los sementales de los creadores de ganado de registro, deberíamos pensar en aparear lo mejor de los machos con lo mejor de las hembras. El siguiente nivel, ¿cuál sería? Los futuros vientres, es decir, las madres que van a engendrar los sementales o que van a generar las próximas hembras también. Entonces, tomamos el siguiente grupo de toros en términos de su valor genético y el siguiente grupo de vacas para generar los vientres de mi finca. Los reemplazos. Yo debería seleccionar los reemplazos entre los animales jóvenes y estos entre los que tengan mayor mérito genético y mayor exactitud. Mérito genético en términos de DEP o en términos de mejoramiento de mérito genético total. Y los que tengan exactitudes más elevadas para correr menos riesgo de cambio a futuro. Lo mismo cuando quiero deshacerme de animales. Si tengo reproductores que quiero sacar de la finca, debería sacar los que tengan peores valor genético. Por supuesto que hay que tener en cuenta las características de desempeño reproductivo, etcétera, pero aquí me concentro en el tema genético. Y otra cosa que es importante recordar, pero que ustedes todos lo saben, es evitar la consanguinidad. La consanguinidad en el rebaño evaluado sigue manteniéndose baja, pero es importante mantenerla así. Es decir, que habría que evitar en la medida de lo posible los apareamientos entre parientes cercanos. Muy bien, ya nos vamos acercando al final. Y quisiera hacer un pequeño repaso sobre los factores que afectan la respuesta genética anual. Es decir, cuando digo respuesta genética anual es qué factores afectan el mejoramiento genético. Bueno, los genetistas tenemos una fórmula muy facilita y que creo que puede servir para ilustrar la respuesta genética. Es decir, la respuesta genética anual es igual a esta formulita. La exactitud de la evaluación genética por la intensidad de selección por la variación genética dividido entre el intervalo entre generaciones. Entonces vean que desde el punto de vista de matemática simple, nosotros si queremos que el valor de esta formulita sea lo más alto posible, es decir, si esperamos que si queremos que la respuesta genética anual sea lo más alto posible, tenemos que hacer que el numerador sea lo más grande posible. Es decir, valores altos de exactitud, deberíamos tener una intensidad de selección elevada, y ahora explico de qué se trata cada una de estas, y deberíamos tener una variación genética apropiada. Y entonces en el denominador deberíamos tener un valor lo más pequeño posible, para cuando dividamos el producto de estas tres cosas entre un valor pequeño, me dé un resultado en respuesta genética anual grande. Ok, ahora, ¿cómo podemos o cómo pueden los ganaderos mejorar esas cosas? Mejorar los componentes del numerador y reducir el intervalo entre generaciones.
Vamos a hacer una pequeña referencia a eso. A ver, en el caso de la exactitud, ya sabemos que eso depende de la cantidad y calidad de datos. Es decir, el mensaje aquí es, entre más datos tenga y entre mejor calidad tengan esos datos, vamos a tener mayor exactitud. Si tenemos mayor exactitud, vamos a tener menos riesgo de que los DEPs, de que el valor genético cambie en futuras evaluaciones. Y como está en el numerador, va a hacer que crezca la respuesta genética. Después viene la intensidad. ¿A qué me refiero cuando digo intensidad? Es decir, intensidad de selección quiere decir que del total de animales que tengo en la finca, yo debería dejarme como reproductores solo la crema innata. Y entre más pequeña sea esa crema innata, es decir, que será mejor. Es decir, si yo tengo un rebaño, pues tendré animales élite, animales muy buenos, regulares y no tan buenos, es decir, malucones. Entonces, cuando yo hablo de intensidad de selección, me refiero a escoger la crema superior y entre más pequeños sea el grupo de reproductores mejores que yo seleccione, mayor intensidad de selección estoy aplicando y como eso está en el numerador, me dará una mayor respuesta. Vean que esto depende de varias cosas. Por ejemplo, del sexo. Es decir, yo no puedo quedarme con el 10% de las vacas porque entonces se termina el rebaño. Pero sí me puedo quedar con el 10% de los toros. ¿Cuál 10%? Pues el 10% genéticamente superior. Y si me puedo quedar solo con el 5%, mejor. Porque ya sé que me quedo no con el 10% mejor, sino con el 5% mejor. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Es decir, ya sé yo que yo puedo aplicar una intensidad de selección más alta en machos que en hembras. Ahora, en hembras yo podría aplicar una técnica, a ver, si yo aplico una técnica reproductiva como la multivelación y la transferencia de embriones, podría seleccionar a las hembras genéticamente evaluadas con mayores méritos genéticos y hacer que esas hembras se reproduzcan intensivamente. O en el caso de los machos, podría ser que los machos, es decir, en vez de tener monta natural, podría tener inseminación. Y si tengo inseminación, ¿eso qué significa? Que necesitaría menos machos. Y entonces podría escoger menos machos, pero de los de más arriba. ¿De acuerdo? Entonces vean que la intensidad de selección depende de esas dos cosas. Por un lado, del sexo y por otro lado, de las técnicas reproductivas. Ahora, estamos hablando de animales genéticamente evaluados. Lo que uno se encuentra a veces, y no voy a hablar mal de nadie en particular, es que no, digamos, se usan como fuente de embriones vacas que no tienen evaluación genética. Entonces realmente no sabemos si son genéticamente buenas o no. Y entonces ahí no sabemos si estamos aplicando lo de la crema innata. ¿De acuerdo? La siguiente cosa en el numerador es la variación genética. Voy a explicar aquí un poquito. Hay un concepto en mejoramiento genético que es la heredabilidad. La heredabilidad lo que me mide es si una característica se hereda mucho o se hereda poco. ¿De acuerdo? Entre más alta sea la heredabilidad, que se identifica como h²,
Entre más alta sea la heredabilidad, más se hereda una característica. Entonces, si se hereda más, tendría una mayor respuesta genética. Ok, ahora, ¿cómo definimos la heredabilidad? La heredabilidad la puedo definir como el resultado de dividir la variabilidad de origen genético entre la variabilidad total. La variabilidad total tendría la variabilidad de origen genético y la variabilidad de origen no genético. Cuando hablo de la variabilidad de origen no genético, estoy hablando de la variabilidad producida por la alimentación, por el manejo, por condiciones climáticas, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Si yo puedo reducir la variabilidad total, es decir, si yo puedo reducir la variabilidad no genética, voy a mejorar la heredabilidad. Y si mejoro la heredabilidad, voy a mejorar la respuesta genética anual. ¿De acuerdo? Entonces, uno debería procurar. Hay variabilidad que es inevitable. Las lluvias, eso usted no lo puede controlar. Pero si usted tiene, si usted sabe que va a tener problemas de alimentación en Guanacaste de diciembre a mayo, entonces prepárese con tiempo. Y entonces va a tener menos diferencias debidas a la disponibilidad de alimentos que si no se prepara adecuadamente. Vean cómo ese tipo de cosas puede mejorar la heredabilidad y con eso puede mejorar la respuesta genética. Muy bien. Ahora vamos al denominador. El intervalo entre generaciones. Dicho en términos sencillos, el intervalo entre generaciones es la diferencia entre la edad de los reproductores y la edad de la progenie. Es la diferencia promedio entre la edad de los reproductores y la edad de la progenie. Lo que nos interesaría sería tener intervalos entre generaciones cortos. ¿De acuerdo? ¿Qué influye sobre el intervalo entre generaciones? Bueno, básicamente las características reproductivas. Entonces, ¿qué deberíamos mejorar para que el intervalo entre generaciones fuera más pequeño? Por ejemplo, tendríamos que mejorar la edad a primer parto. Tendríamos que mejorar el intervalo entre partos. Tendríamos que reducir las vacas viejas. Es decir, una vaca que permanezca mucho tiempo en el rebaño es una vaca que va a aumentar la diferencia en edad, es decir, que va a aumentar el intervalo entre generaciones. Y si además es una vaca que no pare regularmente, pues estamos peor. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es la política de reemplazos. Es decir, por supuesto que hay razones económicas y de otro tipo, pero en términos genéticos, uno debería reemplazar tan rápido como pueda. ¿De acuerdo? Para que animales con genética mejorada se vayan incorporando lo más rápidamente posible al rebaño. Entonces, esta formulita tan sencilla tiene relación con un montón de factores, muchos de los cuales los puede controlar el propio ganadero. Vean que habría que mejorar la exactitud, habría que mejorar la intensidad, habría que mejorar la heredabilidad de las características y habría que reducir el intervalo. Y ahí les mencioné algunas de las cosas que podemos hacer a tal respecto. Muy bien, ahora les voy a mostrar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ocurrió en la evaluación de este año con las distintas, con el comportamiento, con la respuesta genética de los animales incluidos en la evaluación. Ahí tenemos, por ejemplo,
un gráfico que muestra las tendencias de los DEP según el año de nacimiento para los DEP, para peso al destete, el llamado DEP leche y el DEP materno total. Vean que se muestra para el peso al destete directo una tendencia creciente y positiva. ¿De acuerdo? ¿Esto qué sugiere? Esto lo que sugiere es que los creadores están haciendo en promedio una selección por crecimiento de los animales. ¿De acuerdo? Vean que el DEP leche no se ha modificado mucho a lo largo de los años. Y el otro, que es un índice que suma los dos efectos, se mantiene intermedio. El peso al año, la tendencia genética, el D promedio por año de nacimiento, se muestra aquí. Vean que en el año 18, el año pasado, hubo una caída. Eso tiene que ver con todo lo que afecta a la respuesta genética que les mencioné hace un momento. Pero en general hay una tendencia genética positiva para peso al año. ¿De acuerdo? Para peso a los 18 meses, vean que en los primeros años hubo pequeñas pérdidas, pero a partir del año 2008, 2009, empezamos a tener un crecimiento positivo de la genética de peso a los 18 meses. Y esta es el peso de 24 meses. Yo esta la incluí por incluirla, pero recuerden que iniciamos este año, es decir, que tenemos pocos animales. Entonces, a mí estos resultados, digamos, no confío mucho en ellos porque tenemos muy pocos animales evaluados. Para la circunferencia escrotal, vean que hay una tendencia creciente, sobre todo para la circunferencia escrotal al año y a los 18 meses. Vea que a los 18 meses hay bastante más crecimiento. Digamos, hay más respuesta en lo que respecta al circunferencia escrotal. Y para el mérito genético total, que es una combinación de todo, vean que hay un crecimiento positivo con algunos incrementos o decrementos ocasionales, pero que en términos generales la tendencia es positiva. Otra cosa que me da o que hacemos en evaluación genética es la consanguinidad. Vean que aquí tengo la consanguinidad para los animales que son consanguíneos. Aquí saqué los que no son consanguíneos. Y la consanguinidad según año de nacimiento de los animales consanguíneos está entre el 3.6% y el 4.4%. Es decir, que nos mantenemos en niveles de consanguinidad relativamente bajos. Eso no quiere decir que no haya algún animal por ahí que se dispare. Seguro que lo sabrá. Pero en términos generales, digamos, todavía no hemos alcanzado niveles de consanguinidad elevados, preocupantes. Pero sí hay que mantenerse vigilante para que no se incremente. Después hice un pequeño ejercicio en términos económicos, muy sencillo. Si me veo economista, probablemente me me acuse en el colegio de economistas por decir cosas como esta. Pero a ver si lo entendemos. Supongan que un toro tiene un DEP de 12 kilogramos para peso a los 18 meses. 12 kilogramos positivos, es decir, que recuerden que andaba por 16 el valor máximo. Suponga que no cogemos el mejor, sino que cogemos uno
de los animales superiores, con un DEP de 12 para peso a los 18 meses. Y vamos a suponer que ese animal deja en su vida útil, por monta natural, 200 terneros. Voy a suponer que el precio por kilogramo de peso vivo en subasta, precio de subasta, es de 1.300 colones. Entonces, ¿cuánto esperaría yo que ese toro, que tiene una DEP de 12 kilogramos, produjera en su progenie? Pues yo esperaría que si en promedio los terneros hijos de ese toro tienen 12 kilogramos adicionales al año y medio, y lo que tengo son 200 terneros, eso me daría 2.400 kilogramos extra. Si yo multiplico esos 2.400 por los 1.300 colones, eso me da una diferencia positiva. Vean que estoy hablando de diferencia, no de total. Una diferencia positiva, digamos, un ingreso extra para ese toro, atribuible a ese toro, de 3.120.000 colones adicionales. Esto en monta natural, si yo tengo un toro muy bueno y lo uso por inseminación artificial, ya no serían 200 terneros, podrían ser 2.000 terneros. ¿De acuerdo? Entonces, y si lo multiplico por todos los animales de los toros positivos, eso sería un impacto importante. Bueno, creo que esto es lo que tenía para decirles. Usen buenos reproductores, como esos que están ahí, sobre todo el de 4 patas. Y si necesitan información adicional, pueden escribirme a ese correo o contactarme a través de la Corporación Ganadera para cualquier consulta, duda o información que necesiten. Con esto termino. Muy amables y gracias.